Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos. Los sueños se cumplen, los sueños se cumplen. Lo importante es soñar. Vivimos una época en la que parece que cancelaciones, postergaciones, se hace difícil hablar de soñar, ¿no? Es más, vamos a soñar por la belleza. El foro John Henry Newman hace casi 2 años fue algo que empezamos a soñar, que de alguna manera recogía iniciativas, pasos que habíamos dado, que se habían dado desde hace tiempo aquí en la diócesis de Toledo, por algunos de los que estamos aquí presentes, pero efectivamente ha sido una época difícil y que nos ha requerido de paciencia, de tiempo, de espera, pero el sueño estaba ahí latente. Y hoy por fin pues, abrimos la puerta a este sueño, que gracias precisamente a que en este tiempo de espera se ha dado lugar a la creación de Fe y Cultura en nuestra archidiócesis de Toledo, y este foro, esta iniciativa, ha encajado a la perfección en esta realidad que ya digo que recoge una andadura de personas que veníamos trabajando en torno al mundo del arte, la cultura, el encuentro con el hombre y la mujer de hoy a partir de la belleza y bueno, pues, de algún modo intentando que esa belleza pues, tuviese un nombre concreto. Pues realmente es un día para dar gracias, ¿no? Porque el foro John Henry Newman nos puede ayudar. El foro John Henry Newman no es otra cosa, no pretende ser otra cosa, que iremos descubriendo también a lo largo de este tiempo. Un espacio para lo que vamos a hacer de aquí. Hablar en torno a la creación artística, en torno al pensamiento, en torno a la belleza, rodearnos de personas que realmente puedan ayudarnos a dar paso, ¿no? A introducirnos en el misterio y que la belleza sea precisamente ese camino que nos conduzca al misterio. De alguna manera, encontrarnos y ser capaces de encontrarnos como hombres y mujeres del mundo de hoy con Dios en la belleza y con la vida. Muchas gracias de nuevo por participar, a todos nuestros invitados, y vamos para ello. Pues nada, buenas tardes Jesús y Pablo. Tenemos aquí a Jesús Montiel para esta inauguración que comentaba Javier, poeta, algunos premios en poesía, profesor, un gran escritor sin duda y una capacidad de vocación muy, muy grande. Hace un par de días, comentando alguna cosa por WhatsApp y algunas cuestiones prácticas también del foro, y me escribías esta frase, no te la voy a decir exactamente seguramente, pero soy como una hoja otoñal que obedece a los caprichos del aire, ¿no? Creo que una persona por WhatsApp escriba esto ya la define bastante bien. Te voy también a ti a dar la oportunidad de que puedas contarnos quién eres, ¿no? ¿Quién es Jesús Montiel? ¿Ya? Que me presente ya. Bueno. Bueno, yo primero agradecer la invitación. Y nada, ¿quién es Jesús Montiel? Pues en realidad un pecador. No sé, y lo digo sinceramente, no sé decir un hijo de Dios y que escribe, que ha escrito algunos libros y que trabaja como profesor de lengua y literatura en la universidad a los alumnos de magisterio, y padre de 6 hijos, y no sé qué más decir. Qué bien. Tenemos también para acompañarnos a Pablo Alzola, que es profesor de estética en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. Experto, creo, en el cine de Terrence Malick, no sé si puedo decir la palabra experto, pero... algo de tiempo le he dedicado. ¿Quién es Pablo Alzola? Pues, bueno, no sé si voy a dar una respuesta, pero no sé, un apasionado del cine, ¿no? Ya que ha salido el cine, creo que soy una persona que tengo fe, ¿no? Que eso marca bastante cómo es mi vida y cómo me relaciono con otras personas y qué es lo que sostiene mi vida. Y desde hace unos años, pues con más interés por las cuestiones de la belleza, gracias a que doy la asignatura de estética en la Universidad Rey Juan Carlos,
que un poco me ha ido forzando, al principio forzando y luego una cosa más armoniosa a meterme en cuestiones de este tipo que me encantan y que ya durante la carrera... bueno, yo tengo que decir que soy compañero de universidad de Chema y que hemos compartido ahí las asignaturas de filosofía y, bueno, entre ellas la de estética, que yo creo que a los dos nos sorprendió bastante. Y eso, no sé. Muy bien. Me presento yo también, me ha presentado más o menos, pero bueno, yo soy Chema. Pecador también, sin duda, sacerdote, evidentemente. Ante todo sacerdote y, bueno, intento también buscar o encontrar la belleza allí donde está, ¿no? Y supongo que por esa razón, de algún modo, también estoy aquí. Vamos a hablar, pues, sobre todo de esto. Yo creo que nos interesa mucho a los tres y a todos que estamos escuchando la belleza, el arte, en sus distintos aspectos, ¿no? He leído hace poco tu último libro, la última rosa que tenemos aquí. Lo que más me ha impresionado es yo lo diría así, yo no sé cómo lo percibirás tú y que nos cuentes, una capacidad de evocar muy grande, de evocar con algunas imágenes cosas muy, muy profundas, con pocas palabras, con imágenes a veces sencillas. Yo me gustaría preguntarte, y luego ya tú nos cuentas lo que quieras y habla de lo que quieras. No sé si tú recuerdas cuándo despertó esta mirada tuya en el mundo. No sé si tienes alguna anécdota o un poema que leíste siendo niño, adolescente, o algo que te hizo como mirar el mundo tan contemplativamente, que a mí me parece que es lo que... Bueno, yo creo que desde que era niño tengo una manera de mirar la realidad poética. O sea, yo me relaciono con la realidad poéticamente o contemplativamente, porque no lo desligo, ¿no? La poesía y la contemplación. Y fue a los 16 años, me acuerdo perfectamente, cuando escribí mi primer poema, que fue una Nochebuena, una tarde en la que estaba nevando en Granada. Y a mí siempre me ha gustado mucho la nieve. Y mirando los copos de nieve en la ventana, no sé por qué, cogí un folio y hice un poema a la nieve. Y a mí este primer poema, yo no había leído poesía, o sea, escribí poesía antes de leer poesía. Y entonces este primer poema, o la forma en que lo escribí, para mí es una certeza en época de incertidumbre. O sea, cuando muchas veces pongo en duda mi vocación literaria o sufro algún periodo de crisis o qué estoy haciendo, me dejo llevar quizá por el ego y todas estas cosas, pues siempre tengo el recuerdo de ese primer poema muy asociado a la contemplación, o sea, como algo vocacional, que no me he dado yo, sino que me ha venido dado. Entonces, ese recuerdo me hace tener seguro que la escritura, yo no he ido a la escritura vino a mí. Bueno, qué bueno, ¿no? Creo recordar alguna cita tuya que decías algo así como son las cosas las que escriben, yo escribo al dictado. Creo que leí en tu libro alguna frase así, ¿no? O sea, que parece que es como la misma realidad, el mismo mundo el que de algún modo nos interpela y nos despierta mucho, no sé, muchas cosas, ¿no? A cada uno muchas cosas, pero... Sí, exactamente eso. Hoy venía en el tren, o sea, la realidad es la que me habla y yo tomo notas, que es un poco lo que creo que digo. Hoy venía en el tren y en la parada de Antequera, en Málaga, había una mujer de la limpieza a las 9 de la mañana pasando un trapo húmedo a los asientos del andén. Y no sé si había 9, 10 grados. Y lo hacía despacio, o sea, con una lentitud, ¿no?, que contrastaba con la urgencia de los trenes, con el ajetreo de la estación de tren. Y entonces lo apuntaba en mi cuaderno. O sea, un poco ese es mi funcionamiento. No sé lo que me quiere decir esa mujer que enjuaga los asientos del andén, pero sé que me está hablando. O sea, el contraste entre la urgencia de los trenes y esa manera en que ella limpiaba con atención, sin prisa y desafiando el frío, ¿no? Pues, no sé, algo quiere decirme. Entonces seguramente esté con ese recuerdo hablando un mes, 2 meses, hasta sacar un párrafo o 2 líneas. Y ese es el modo en que escribo. O sea, dejar que las cosas vengan a mí, no yo escribir desde la idea o desde el cerebro. Intento escribir desde el corazón.
Me recuerda mucho, Pablo, pues que yo vi creo que fue hace un año más o menos, que me tocó estar confinado, la última película de Terrence Malick, Vida oculta, ¿no? Me ha recordado totalmente porque también es una película, a mí al menos me puso una situación de un cierto enfrentamiento entre la calma y las prisas, porque una película que me gustó mucho, se me hizo larga, pero porque tiene esta mirada contemplativa también, ¿no? Bueno, sí, a ver, Jesús antes me lo decía, que él sintoniza mucho con este tipo de cine, ¿no? El cine de Terrence Malick, que es un cine que a sí mismo ha ido evolucionando y que, aunque de algún modo puede decirse que todo estaba un poco en semilla en la primera película, en Malas Tierras, de los años 70, pero sí, se ve que Malick ha ido creando un lenguaje que se manifiesta de un modo más propio a partir del Árbol de la Vida, aunque antes ya está ahí, ¿no? El Árbol de la Vida es una película de 2011 y yo creo que ese lenguaje es un poco, como dice Jesús, está al servicio como de recibir, ¿no? En varias entrevistas, bueno, Malick no da entrevistas desde los años 70, pero sí que su equipo sí que da entrevistas y el director de fotografía de muchas de sus películas, que es un mexicano, Emmanuel Lubezki, en una entrevista sobre el Árbol de la Vida, explica esto precisamente, que un rodaje del Árbol de la Vida, por ejemplo, consiste en rodar muchísimo, dar unas poquitas indicaciones, pero rodar muchísimo para que la cámara siempre esté como despierta para atrapar eso que es un regalo y que no estaba en el guión, que no se esperaba, ¿no? Y el caso más llamativo en esta película quizá es, hay una escena en la que la madre, Jessica Chastain, ve una mariposa y entonces la intenta como coger y en un momento dado se posa en su mano y luego la mariposa baja a la hierba y ella la acaricia así con un dedo. Entonces cualquiera que vea la película dice, bueno, esto es imagen generada por ordenador, ¿no? Pero no, es una mariposa de verdad, que cuando apareció Malick debió de decir, corred, ¿no? Corred, a rodar, ¿no? Y entonces Lubezki resumía un poco la estrategia esta diciendo que lo que hace Malick es lanzar anzuelos a la realidad, ¿no? O sea, para ver qué pesca, ¿no? Está constantemente, el uso de la cámara es como un constante lanzar anzuelos para a ver qué pescamos, ¿no? Qué novedad aparece ahí como un regalo. Bueno, yo no sé si puedo preguntarle una cosa a Jesús también para... Por supuesto. Que ya que hablamos de esto de escribir al dictado de la realidad, a mí me llama, bueno, por un lado me llama la atención eso que dices que desde pequeño tienes esa mirada poética hacia el mundo, pero yo también me pregunto si esa mirada poética, ¿no? Que es como, entiendo que es como una receptividad a las cosas, ¿no? Un poco vaciarse para que las cosas entren. Imagino que eso implica también un ejercicio, ¿no? O sea, que conlleva un... ¿Cómo es eso? Sí, claro. O sea, cuando era niño, ahora... Uy, parezco... Tampoco soy tan viejo, ¿no? Ahora que voy a cumplir, estoy cerca de los 40. Sí es verdad que cuando era niño, ahora echando la vista atrás, yo creo que toda la sensibilidad, o a veces extrema, ¿no? Con la que he sufrido también mucho, estaba todo muy salvaje, ¿no? Como un jardín sin cuidar, ¿no? Con muchas hierbas y poco a poco, sobre todo a base del sufrimiento, he ido aprendiendo a jardinar esta mirada o esta sensibilidad o la forma en que me hieren las cosas. He necesitado mucho tiempo y mucha soledad, mucho silencio y muchos acontecimientos también dolorosos. Y en cuanto a la escritura, pues evidentemente yo empecé a partir de ese poema a escribir, no pude ya detener la escritura a raíz de ese... O sea, fue como una hemorragia a partir de ese poema, como una hemorragia de tinta. Y estuve escribiendo hasta los 30 años, o sea, 15, 16 años en silencio, sin publicar y rompiendo cuadernos.
Y en ese tiempo, pues imita a los escritores contemporáneos, coge oficio y aprende a borrar más que a escribir, a desechar las cosas, a renunciar a lo que... y a darte cuenta de tu propia estupidez, ¿no? Pues cuando uno escribe lo que se da cuenta es de la impotencia. O sea, muchas veces una frase irrumpe en uno en un instante y está mucho mejor escrita que algo a lo que le has dedicado pues quizá mucho tiempo. Y sí, he aprendido a domesticar o a convivir con esa sensibilidad y a encauzarla en una forma literaria. O sea, porque yo al principio pintaba, no escribía. Empecé con el dibujo y luego ya me fui yendo a la escritura, pero siempre a tientas y cayéndome muchas veces. Antes te quiero preguntar, porque has comentado ahora a nivel personal el tema del sufrimiento, parece que ha marcado bastante, ¿no?, tu vida poética. Te quiero preguntar de eso, pero primero, es que si conocéis la comparación famosa la imagen famosa de San Ignacio de Loyola de las dos banderas. Yo el otro día leyendo se me presentaban dos banderas, que una es como esta mirada del mundo contemplativo, un poco de lo que estamos hablando, como pausada, ¿no? Esa falta de prisa que comentabas en un momento con la imagen de esta mañana, la señora, frente a lo frenético de un tren y del ritmo, ¿no? Entonces como una tensión entre, yo me lo formulé así, dos banderas, la de esta mirada contemplativa o tu poesía y la del WhatsApp, ¿no? Como bandera opuesta. Claro, realmente en el mundo actual vamos frenéticos, el primero, o sea, vamos frenéticos, ¿no? Y en cambio ser capaz de parar para poder mirar, ¿no? Algo tan sencillo como poder mirar, parece que a uno aunque cuesta a veces, a quien quizás no tenga la misma sensibilidad o la misma facilidad, cuesta, pero luego enriquece mucho, ¿no? A uno le hace crecer por dentro esto. Yo tengo esta sensación, yo no sé si tú tienes esa sensación de crecimiento, de crecer, no sé, de mejorar o de iluminación interior cuando contemplas el mundo. Bueno, a mí me pasa como a ti, o sea, yo hay días que quiero parar y no lo consigo, y los emails, el WhatsApp, los 6 niños por la casa rompiendo los muebles, o sea, hay días frenéticos que tienes que poner el modo avión porque no queda más remedio. Pero yo al final descubro que tengo que vivir en mitad de ese caos de esta época en la que estamos contemplativamente. Es decir, no desligar de la vida moderna esa manera de vivir. O sea, no hace falta retirarse a un monasterio, que está bien a veces y es necesario, pero también el estar soñando con eso es frustrante, porque al final muchas veces uno no puede porque vivimos en este siglo. Entonces yo creo que la cosa es tener un corazón o domesticar el corazón para que el corazón esté en lo que uno hace día a día, aunque sea escribir un WhatsApp, que al final es lo que dicen los contemplativos, ¿no? Pero yo me di cuenta viendo El Gran Silencio, el documental del Gran Silencio, que lo sigo viendo constantemente. Yo digo, estos hombres los veía y esta lentitud a veces exasperante, ¿no? Que decía, pero viven el verdadero tiempo. O sea, cuando quitas las cosas, el tiempo tiene espesor. O sea, incluso es largo. El tiempo en un solo día te da tiempo de estar en el infierno y en el paraíso. O sea, tenemos tiempo de sobra, aunque vivamos poco. Estoy leyendo a Teresa de Lisieux, y una maravilla, murió con 24, 25 años, y una madurez, una clarividencia, O sea que, al final, vivir el tiempo como oportunidad y no como un negocio es cuestión de no tanto de lo que hay alrededor, sino de lo que hay dentro. O sea, el monasterio, yo creo que cada corazón está llamado a ser la celda de un contemplativo, pero una celda dentro, no tanto un espacio físico como en otras épocas, ¿no? Sí, seguramente, y además que es muy claro también que esta mirada a uno le hace sentir, escuchar o ver, percibir lo que uno tiene dentro, que quizás es lo que muchas veces también en este mundo frenético a veces como que nos puede faltar y precisamente nos ayuda como a percibir mucho
ese interior. Tenemos un interior y tiene cosas que decir, tiene cosas que sentir. El tiempo que vivimos también a veces nos brinda oportunidades o acontecimientos difíciles, ¿no? Como el sufrimiento. Yo sé que alguno de tus libros, si no me equivoco, Suceder una flor, habla de un acontecimiento doloroso, ¿no? Muy concreto de tu vida. Sí, el cáncer que tuvo mi hijo mayor. Mi hijo mayor tiene 11 años. Con 2 años sí, empezó con un cáncer, con una leucemia, y estuvo en tratamiento hasta los 4 años, que teóricamente se curó. Y sí, fue un tiempo, un acontecimiento que sigue sucediendo todos los días. Quiero decir que lo que nos sucede no se queda atrás, sino que sigue actuando en nosotros mucho tiempo después. Y es una experiencia de la que sigo sacando cosas, o sea, sigue hablándome 10 años después, no sé cuántos años después ya. O sea, yo todos los días intento hablar con mi hijo enfermo, aunque ahora esté sano, porque me sigue diciendo cosas. O sea, a mí me regaló el experimentar el tiempo, el ahora, no como dicen los libros de autoayuda, sino una hora con horizonte, ¿no? O sea, allí dentro en oncología, por resumirlo, hubo una noche que cambió mi forma quizá de encarar el sufrimiento, porque también todo aquel acontecimiento me cambió el concepto de Dios, la forma de vivir la fe, no sé, percibía la realidad de otra forma a partir de ese instante. Una noche, o sea, hubo un tiempo que rezaba para que mi hijo sanara y para que se curara. Y una noche que me dedicaba a llorar, porque era el momento en el que mi hijo no me veía y podía un poco desahogarme, yo me acuerdo que dejé de rezar para que se curara. O sea, dejé de exigir ¿por qué a mí? Y sencillamente acepté que mi hijo se podía morir al día siguiente. Lo acepté. No sé, es algo que me vino. Y a partir de ahí, pues pude descansar, aunque mi hijo estaba enfermo. Pude vivir dentro del tiempo. O sea, no estaba ya anticipándome a lo que iba a ocurrir. O sea, ese instante me regaló el ahora, en el sentido de que era un hombre esperanzado dentro del infierno. No sé si me he explicado. Sí. Que esto claramente tiene una repercusión, ¿no? El sufrimiento sobre la obra artística muchas veces en ti es bastante claro, pero no sé si también, Pablo, si tú nos dices algo, porque ¿qué tiene que ver el sufrimiento con la belleza? De primeras no lo relacionaría uno, ¿no? Sí. El sufrimiento y la belleza, ¿no? Bueno, yo también quizá hablé a un nivel un poco más de profesor, quizá un poco más teórico, ¿no? Pero bueno, también tengo alguna experiencia así cercana. Mi padre falleció hace 1 año y poco, de modo completamente repentino. Y es verdad que, bueno, a mí también esto me va haciendo aprender cosas, ¿no? Que todavía no tengo muy digeridas, por supuesto. Y a un nivel más de profesor, más teórico, a mí me viene mucho a la cabeza en algunas clases de estética en la universidad y también algunas veces que he escrito sobre el cine de Malick, una reflexión que hace Ratzinger antes de ser papa. Tiene un discurso sobre la belleza de 2002 muy citado, muy conocido en Rimini, y él explica ahí cómo hay un tipo de belleza que no se ve, ¿no? Que aparece a los ojos como algo horrendo, como algo muy, muy feo, ¿no? Ante lo cual apartamos la vista. Y él juega, o en realidad él está citando un sermón de San Agustín, donde San Agustín contrapone una cita de un salmo, donde dice que Jesucristo es el más bello de los hijos de los hombres, sobre sus labios se ha derramado la gracia, y contrapone eso con el pasaje del siervo de Dios de Isaías, ¿no? Isaías 53, donde dice que él tenía el rostro desfigurado, las miradas se apartaban de ese rostro, ¿no? Entonces él dice, ¿cómo es posible que la misma inspiración, ¿no? de Dios dé lugar a estos dos textos tan contrapuestos que hablan de la misma persona, ¿no? ¿Cómo es posible? Y entonces San Agustín dice, la deformidad de Cristo me forma a mí, ¿no? La fealdad de Cristo me hace bello a mí, ¿no?
esa imagen horrible de Cristo crucificado, que Ratzinger la conecta mucho con el cuadro de Matthias Grunewald de la crucifixión, que es muy, muy fuerte. Dice que en esa belleza no solo es la belleza armónica de los griegos, ¿no?, de la armonía, de la proporción, sino que es una belleza que también asume el dolor, la injusticia, las preguntas que no han sido respondidas, ¿no? Todo eso, y el abandono también, ¿no? Todo eso Jesucristo lo asume, y es una belleza que no aparece como tal, pero es más belleza que lo otro, porque va unida a un amor muy fuerte, ¿no? Un amor de entrega, el amor hasta el extremo, ¿no?, como dice San Juan. Me parece que ese texto de Ratzinger a mí me ha ayudado mucho, lo he releído muchísimas veces, y bueno, que a su vez viene de un sermón de San Agustín, pues creo que da pistas sobre el tema. Sí, es uno de los grandes misterios, pero muchos artistas de distintos tipos han querido hablar de esto, han querido hablar del sufrimiento poéticamente en cuadros. Incluso yo no sé mucho en general de arte, de pintura y tal, pero muchas veces pintar a veces lo feo, ¿no?, y todo esto. Pero pienso yo que en el horizonte del hombre, y lo que nos eleva e ilumina no es tanto el contemplar el sufrimiento o lo feo, sino como que, un poco en la línea en la que tú ibas, el sufrimiento o el dolor, de algún modo, son como un lugar muy propicio para mostrar algo que sí que es digno de contemplación, ¿no? Que tú hablabas del amor, por ejemplo. Sí. ¿no? Yo no sé, pero imagino que como padre, no sé cómo habrás vivido el amor a tu hijo en esos momentos de sufrimiento. Por supuesto que no, tienes 6 hijos, ¿no? Creo, 6 hijos, este es el mayor, pero imagino que uno le querrá mucho a su hijo con el sufrimiento, ¿no? Sí, bueno, mi experiencia es que mi hijo me enseñó a mí a nacer. No sé, yo no vi a mi hijo quejarse en los 2 años que estuvo hospitalizado, ni anticipa la muerte como el adulto, o sea, a los niños de allí les basta tener quien les quiera al lado de su cama, no necesitan más. Entonces viven en lo esencial, o sea, como todos los enfermos. Un enfermo come, duerme y va al baño y se deja querer. Y es una vida desnuda, sin agenda, sin preocupaciones superficiales, sin deseo de ser. Están en lo esencial. Entonces mi hijo me enseñó todo eso, los niños que había allí. Me enseñó que vamos a morir, lo queramos o no, que vamos a enfermar y que ese es el camino. O sea, no hay otro camino que la enfermedad y la muerte. Y eso me lo enseñó mi hijo, teniendo solo 2 años. O sea que después uno lee libros de teología y todas estas cosas, pero ni siquiera balbucean lo que dice un niño enfermo. Sí. Muchos de esos libros que estás leyendo a Teresita ahora, a Teresa de Lisieux, decía, ella decía que muchos de esos libros le dejaban caliente la cabeza y frío el corazón. Muchas veces pasa esto. Yo no soy nada amigo de hacer dialécticas porque estos libros son muy útiles en ciertos aspectos y entendiéndolos bien, pero es verdad que la experiencia de vida y el arte que va muy, muy unido a la experiencia, tiene una capacidad de decir cosas o enseñar cosas que otros lenguajes pues no lo tienen, sin ser para nada despectivo con los otros lenguajes. La poesía tiene una fuerza. Una imagen que me encantó de tu último libro, cada vida es una catedral hecha de pétalos. No sé cuántas palabras tiene esa frase, muy pocas palabras. Y me parece que está diciendo muchísimas cosas, o cosas muy importantes, no sé. Creo que es un lenguaje para hablar de cosas que nos afectan a todos, que lógicamente no todo el mundo tiene sensibilidad para leer un poema, o porque no. Pero desde luego está hablando de las cosas que a todo el mundo son de algún modo universales, no sé cómo decirlo, ¿no? Yo creo que la poesía o el arte tiene como esa capacidad de dialogar mucho con las experiencias humanas, ¿no? Hablabas mucho de los niños.
tiene algo que pensaba yo, leyendo tu libro y otras cosas que he ido leyendo. El mundo de los niños me parece a mí que tiene algo como, en su sencillez, tiene algo de... este es mi modo de expresarlo. Tiene algo como de superior al mundo de los adultos. No sé qué es. Recuerdo, hablabas antes, ¿no?, de lo de niños destruyendo muebles y tal. Y en algún momento dices, unas vistas inmejorables. ¿Cómo puede ser inmejorable una vista de tu hijo destruyendo tu mueble? Sí, bueno, creo que hago un juego con... Claro, abro la ventana que da a la Sierra Nevada, y no me doy cuenta muchas veces que las mejores vistas están al otro lado de la ventana. Sí, o sea, mi experiencia diaria es que los hijos son como, ahora que está de moda, son como maestros zen, ¿no? Porque cultivan tu paciencia, o sea, mi experiencia diaria es que me sacan de mis casillas, me ponen nervioso, sacan mi ira, mi impaciencia. O sea, yo continuamente veo mis límites al enfrentarme no solo con mi hijo, con mi mujer, con alguien distinto a mí. Cuando el otro nos hace de espejo, ¿no?, muchas veces, para ver lo que tenemos dentro. Y por eso desconfío también de los grandes sabios, ¿no?, o consejeros que viven solos. Entonces, pero al final me doy cuenta de que sufro porque vivo distraído. Por eso me hacen sufrir mi hijo. O sea, si yo viviera en el amor, si yo amase de verdad, no me incordiarían tanto. O sea, no me importaría dejar el libro para estar con ellos. Sabría que son más importantes ellos que el libro que estoy leyendo. Pues muchas veces me he descubierto leyendo un libro sobre el amor y diciéndole a mi hijo que se apartara. O sea, ¿cómo puede haber algo tan contradictorio como eso? O no me interrumpas que estoy rezando. ¿Cómo puede haber algo tan contradictorio como eso? Entonces yo mismo me paro y digo, qué horror, ¿no? Qué esquizofrenia. O sea, prefiero leer sobre el amor que amar. Para sentirme calentito. No tiene sentido. Sí, que bueno. Creo que esto lo captas. A mí me transmitiste esta idea con el escrito en algún momento, claramente, porque sucede esto, pero luego te das cuenta y puedes, como tú decías, no me di cuenta que las vistas a lo mejor estaban dentro de la ventana, pero incluso haces como ese ejercicio, ese acto de mirar dentro, por tanto, ¿no? Y mira, por eso las vistas son inmejorables. Me resultó una imagen... Tenemos que asesinar al intelectual que tenemos dentro, al teólogo que tenemos dentro, porque nos acaba consumiendo. No sé. Sí, qué bueno. Hablábamos hace también un momentillo del sufrimiento y si no recuerdo mal, bueno, en el árbol de la vida de Malik hay un sufrimiento también muy claro, del que también se muestra como una belleza, ¿no? Sí. Bueno, toda la película gira en torno a una experiencia personal del director, bueno, parece, ¿no? Todo apunta a ello, a que él tiene una hermana que murió con 19 años, pues se suicidó con 19 años, que fue a España a estudiar guitarra con Andrés Segovia. Bueno, debía tener ya problemas y lo estaría pasando muy mal y se suicidó. Y se ve que, pues evidentemente, eso a él le ha marcado, ¿no?, para toda su vida a este director. Y El árbol de la vida es una película que intenta entrar, ¿no?, en esa herida, ¿no?, en ese agujero negro, ¿no?, y lo hace de un modo poético, no de un modo lineal, ¿no? No es una narrativa típica del cine, ¿no? Es una película poética y que está pensada, esto lo han dicho muchos, por ejemplo, el crítico Alberto Fijo, que es un gran experto en Malik, es el gran experto en Malik aquí en España, yo vine después, y Alberto dice que la película realmente se puede entender como una gran oración de Requiem por el hermano fallecido, ¿no? Y efectivamente la música que Malik ha escogido para casi toda la película es música de Requiem, ¿no? Donde hay es una oración de dale, Señor, el descanso eterno, ¿no?, a mi hermano, ¿no? Sí. Va por ahí bastante también, sí. Qué bueno.
hace poco me decían, no sé si tú lo ves como así, pero me decían, leyendo un artículo de no sé si era filósofo, que hablaba sobre el arte, la belleza, y decía que el arte siempre era un intento del hombre comunicar cosas trascendentales, cosas que van más allá. Tú hablas mucho, me parece, o de lo que he leído, no puedo decir que hablas mucho porque me falta mucho por leer, pero en lo que he visto, ¿no?, de cosas muy concretas, la flor, la mariposa, estos niños más acá de la ventana. Por poner un ejemplo que me llama la atención de La última rosa, hay un momento allá hacia el final del libro cuando ves que va a venir una helada de frío y entonces hablas de unas florecillas pues que sabes que van a morir por la helada y dices, bueno, por lo menos rescaté unas ramas de membrillero y me las llevé, me las puse en un vaso de agua, como ese aprecio de algo pequeño, ¿no? Que lo voy a poner en un vaso de agua para que... Sí, se ven muchos detalles, mucho en las cosas pequeñas. ¿Tú tienes como intención de en todo esto hablar de cosas como trascendentales? O intuyo que no. No, o sea, yo no concibo el arte como un intento sino como testimonio. O sea, yo me siento espectador o testigo, pero ya digo, yo no escribo desde el cerebro. O sea, dejé hace tiempo hubo un tiempo que intenté escribir novelas y todas estas cosas. Y escribí 5 o 6 novelas en un año. Fue un esfuerzo cerebral, o sea, acabé harto de mí. y la experiencia de Suceder a la flor, que fue un libro que salió solo, y fue el libro que me dio lectores, me di cuenta de que para llegar a la gente, el arte, lo único que necesita es estar escrito desde el corazón, pintar desde el corazón, esculpir desde el corazón, teniendo oficio, pero no hay que intentar hacer nada. O sea, si uno tiene una mirada, esa mirada aflora en lo que tú escribas. Da igual sea una novela negra, o sea un diario, o sea un ensayo. Entonces, si tú tienes vida interior, eso se va a reflejar en lo que tú hagas. Pero no intentas hacer nada. O sea, no hay truco, no hay esfuerzo, no sé cómo decirlo, aspectos especiales. Qué bueno. O sea, desde que escribes así no te cuesta escribir prácticamente nada, te sale muy... No, o sea, cada vez intento que la escritura se asemeje algo a mi forma de sentir. Entonces, pienso que para traducir las emociones que a mí me terremotan, ¿no?, diariamente, el lenguaje poético es el que más se acerca. O sea, mucho más que el lenguaje académico o un lenguaje El lenguaje poético creo que roza el misterio del alma, del espíritu, la vida del espíritu. Y aún así está muy lejos todavía. Pero, o sea, el único esfuerzo que hago es cuando corrijo lo que escribo. Pero digamos que ahí ya viene la literatura. Pero no en la intención de qué voy a escribir o tal, no. O sea, siempre la cosa viene a mí. De hecho, esto empecé a escribirlo porque vi la fotografía de Joseph Sudek y empecé a dialogar con la fotografía. Hubo algo en la fotografía que me sacudió. Y todos mis libros siempre es de algo que me sucede. O sea, no me paro a decir voy a escribir sobre la muerte o voy a escribir sobre el amor. No, sería horrible. Sería horrible. Qué bueno. ¿Podrías decirnos, no sé si a un autor se le puede preguntar así, pero si tienes alguna a la hora de corregir lo que escribes y de releer, ¿tienes alguna de tus obras que sea tu favorita? No, bueno, en general lo que más no te me gusta guste. Ninguna haberla escrito, y lo digo de verdad, porque yo cuando escribo un libro soy prisionero de una emoción. O sea, yo escribo mientras esa emoción me tiene como secuestrado. Una vez se apaga esa emoción, siento que tengo que dejar el libro. O sea, algo muy orgánico. Entonces, cuando ya se publica el libro, por ejemplo, ahora estamos hablando de este libro, pero yo ya he escrito uno que se va a publicar en otoño y estoy escribiendo otro. Entonces yo ahora estoy en otra emoción. Estoy en otra... no sé cómo decirlo. Sí. En otra situación interior. Entonces, si leo o releo esto, no lo entiendo. O sea, me lo veo vacío. No sé
No sé si me entiendes. Sí, creo que sí, perfectamente. Es como una tumba vacía para mí. Sí. Claro, también es una escritura, eso es una escritura muy emocional, muy Claro. experiencial, y como eso también varía, Claro. ¿no? Entonces, quizás eso también lo hace, como una huella. en mi opinión, eso quizás lo hace también muy atractivo, porque es algo, porque puede ser que alguien lo lea y no sintonice absolutamente nada, pero como una persona sintonice, yo creo que es lo que me pasó a mí leyendo este libro, es que... Pero es como malo, ¿no? O lo odias o Sí, no te dicen no hay término medio. Claro. Este tipo de... Sí. Que lo entiendo. O sea, yo sé que hay gente que no puede... Pasa como con Christian Bobin. Hay gente que no lo aguanta porque dice que en Francia allí que pinta la vida de color de rosa, que todos son flores, pero que no habla del sufrimiento y yo creo que al final todos los días tenemos un incendio aquí y una flor aquí. Quiero decir, el incendio es real, pero también la flor. Y tú decides a qué quieres darle protagonismo. ¿Quién es el protagonista? ¿El mal? Bueno, yo creo que el mal está derrotado. Sí. O sea, ni siquiera hay que hacerle caso. Sobre este tema, antes estaba hablando con Chema, a mí una cosa que me ha llamado la atención de tu libro y como que aparece en momentos concretos, pero también como algo, un hilo conductor de fondo, es que tú transmites a través de escenas cotidianas, me parece, igual me puedes corregir, el mal realmente siempre es, bueno, siempre no es, digamos, ¿no? O sea, como el mal pues es un castillo negro, que hay un momento creo que hablas de las preocupaciones como castillos negros. El mal siempre es algo abstracto, algo como ideas, ¿no? Por ejemplo, cuando dices que la fe sin amor es una ideología, ¿no? Pues son ideas, ¿no? Y en cambio, hacia donde tú te diriges, hacia lo bueno, ¿no? Lo bueno siempre es muy concreto, ¿no? Es como, a mí es una idea que me llama la atención de esto, que el mal es abstracto y lo bueno siempre es muy concreto. Siempre... Sí, pero bueno, es que quizás pienso hombre, el mal es concreto, quiero decir, lo estamos viendo ahora en Ucrania, ¿no? El mal es muy concreto. Pero lo veo más del lado... Es que aquí hay filósofos. Sí. El mal, o sea, yo creo que el diablo es un experto en tener ideas. O sea, es alguien genial. Sí. Es un filósofo. Y Cristo era alguien muy concreto, tremendamente concreto. O sea, no se dedicaba a teorizar. O sea, hablaba con su vida, con su muerte, con su... Y yo creo que el mal es mucho más intelectual que la bondad, que el amor. No sé. Sí, es un poco lo que estoy diciendo, que es que a mí, por ejemplo, esto, leyendo la literatura en general, pues ya cuando te hacen ver que una mariposa volando al lado de un niño que está con el... Yo sigo con mi WhatsApp, es que es algo que me preocupa, pero una mariposa volando al lado de un niño con el móvil y está pasando algo hermoso en esa mariposa. Y claro, ahí uno se da cuenta de que el bien es... Yo entiendo que es por donde ibas, ¿no? El bien es muy concreto en el sentido de que es que estamos rodeados de bien. O sea, es que hay muchísimas cosas muy buenas y suceden muchas cosas malas en el mundo. Tú decías hace un momentito, tú decías a quién darle un poco el protagonismo. A mí se me ocurría sobre esto del bien y el mal, que también son temas que a mí me suscita la lectura, ¿no?, de tu obra, cómo el mal es muy atronador a veces, hace mucho ruido. Y por eso es muy fácil, ¿no?, pues que en los periódicos no hablemos de mariposas, ¿no?, y que hablemos de guerras en Rusia, ¿no? Pero una de las cosas que me encanta del arte en general, o de muchos artes, o mucha poesía, es esa exaltación del bien, o esa poner la mirada en las cosas buenas, ¿no? Desde luego tú lo haces en esa mariposa, en esa flor. Tenemos que mirar el bien, es que estamos rodeados de él. Claro, no, muchas veces me estoy hablando a mí, ¿no? Me lo estoy recordando. O sea, que muchas veces yo también me despisto y veo al mal como protagonista. Quiero decir, muchas veces lees el periódico o ves el telediario, más en estos últimos años, y el desaliento es una tentación. También la pregunta de dónde está Dios, ¿no? Muchas veces. También sufrí esa pregunta en el hospital, ¿no? Yo he visto niños, se lo decía hoy a Pilar, morir como animales y a padres rezando para que los hijos se mueran, para que el hijo muera ya y deje de sufrir.
Y muchas veces, pues, ves esa ausencia de Dios, ¿no? en el mundo, como un vacío grande. Pero siempre hay algo que me convence de lo contrario. No sé, yo cuantos más años cumplo, me doy cuenta que menos sé, o sea, voy hacia una ignorancia total, pero más maravillado estoy de la existencia. O sea, es un total misterio a cada instante. O sea, y lo digo de verdad. O sea, yo no sé, miraba en la ventanilla del tren las nubes, los prados, el árbol, las construcciones de los seres humanos, y piensa en el tiempo, el movimiento, o sea, la luz. Digo, a veces, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué es esto, no? Y no sé muchas veces contestar. O sea, solamente tengo que callarme. Pero todo lo que veo me habla lo veo como pistas de alguien, ¿no? Como pistas de un amor. O sea, o al menos tengo ese eco dentro de mí, que me dice que existe un amor sin límites. Aun existiendo la muerte, aun existiendo la guerra, aun existiendo el cáncer, aun existiendo tantas limitaciones, hay algo que supera la muerte. Y eso lo experimento cuando amo o cuando soy amado. Qué fuerza, sí, ¿no? Qué fuerza la del amor, tanto cuando uno, efectivamente, cuando uno ama y cuando uno es amado. Muchas cosas como que cobran mucho sentido. Sobre esto, no sé si tiene mucho que ver, pero sobre esto del sufrimiento muchas veces, y la pregunta de dónde está Dios, que yo creo que esto tiene que estar, vamos, me parece a mí lógicamente, y me gusta que esté presente también en el arte, ¿no? Pero esta pregunta que muchas personas se hacen, muchas veces se hace más como desde fuera del que sufre, más que del que sufre. Tú, como persona que sufre, y yo cuando he sufrido, muchas veces nos preguntamos dónde está Dios, lógicamente. ¿No? Pero muchas veces la pregunta de dónde está Dios ante esto, muchas veces se lo pregunta a gente que no está sufriendo eso. Lo vemos en la tele de Rusia y preguntamos dónde está Dios allí. Pero muchos, si tú vas ahora mismo a Ucrania a preguntar a las personas que están sufriendo, muchos de ellos te dirán que se sienten fuertemente ayudados por Dios. Es curioso, aquí Dios también es muy concreto, es muy real, presente en las personas que están viviendo eso. En cambio, los que lo vemos desde fuera, es más fácil preguntarse. No sé si tiene algo que ver o no, pero se me venía a la cabeza con esta conversación, ¿no? Pero, sí. No, bueno, a mí con esto que hablabas, Jesús, de cómo maravillarnos ante lo que tenemos alrededor, bueno, simplemente igual puedes hablar de esta conexión. A mí me ha llamado la atención últimamente Pablo Dors, los textos de Pablo Dors, la biografía del silencio, que está ahí, pero quizá más El olvido de sí, donde él se mete en la vida de Charles de Foucault, ¿no? Que es un ermitaño francés, ¿no? Finales del siglo XIX, comienzos del XX, y me llamó mucho la atención cómo en esa historia, después de una odisea interior increíble, él dice, descubrí a Dios al final del todo haciendo la cama. A mí eso me llamó muchísimo la atención. Hice la cama y en ese momento entendí que sí, que estaba haciendo la cama, ¿no? Como, no sé cómo es lo concreto, ¿no? Como que fijar la mirada en lo real, en lo concreto. No sé, simplemente como que veo mucha relación entre lo que explica Pablo Dors en sus libros, ¿no? El aprender a mirar lo que es real y entenderlo como un regalo. Bueno, simplemente veía esa conexión con lo que propones. Sí, no sé quién decía que los místicos eran los hombres más realistas del mundo, o sea, los que tienen los pies en la tierra. Y al final toda la mística, la vida del espíritu, si no acaba en lo más concreto, es pura, lo que digo, ideología, sentimentalismo. O sea, una oración que no termina, tiene que ser como una pértiga, ¿no? Que nos lleve a la realidad. No tiene más. Yo me interesa también otro tema que estamos también hablando antes, como que hablaba con Pablo. Ya voy viendo también cómo es tu modo de escribir, entonces quizás la pregunta tampoco te resuena demasiado, pero
A mí me gusta que el arte de algún modo sí que me lleve a un lugar como de esperanza en general. No es que, lógicamente, el sufrimiento está presente y el arte es capaz de manifestarlo muy bien y también hay que empatizar, pero a veces me encuentro arte que me hunde. Encuentro arte que me hunde, que me gusta incluso, me resulta como incluso, pues no sé, excitante, como atractivo, pero que al final me hunde. Me daría pena que esta fuera como el destino del arte. Sí que esto es filosofando un poco más sobre el arte, pero no sé si tú piensas en esto. Sí, vamos, además tengo muchos compañeros en el ámbito literario que escriben ese tipo de libros. Sí, o sea, es lo que hemos hablado antes, el mal es publicista, tiene mucha publicidad, mucha propaganda, y la mayor parte hablo de la literatura, que es lo que yo conozco, la que más vende normalmente, pues la literatura en la que el mal es protagonista, o libros que acaban en el desaliento. No sé por qué, pero bueno, no creo que hay libros escritos desde el ego y luego hay artistas que intentan apartarse para que la realidad pase. Entonces, a mí el arte que me interesa pues es ese arte que no niega el mal, pero que lo echa a los lados para, como el que quita un mueble y de pronto ve aparecer una ventana, ¿no? Entonces hay gente que se queda maravillada con el mueble, qué bonito el mueble, pero no se da cuenta de que detrás hay mucha luz. Y esos son los libros que me interesan, pero evidentemente hay otra parte. También es verdad que me pasa lo que a ti, pero muchas veces me he preguntado si no quiero leer solamente libros que me confirmen en lo que yo pienso y espero, ¿no? O sea, muchas veces miedo a leer otras maneras de vivir o de encarar la realidad, distintas a la mía. Y muchas veces me he obligado a leer a gente como Sartre o a, no sé, a gente realmente pesimista, por intentar dialogar un poco interiormente, ¿no? con Mordor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero al final he llegado a la conclusión que no es tanto que quiera reafirmarme, sino que realmente no me interesa, quizá porque ya he pasado esa etapa, también la tuve, ¿no? El malditismo y el artista como alguien que roza lo diabólico, ¿no? Que decía Papini en el libro este del diablo, que decía que el artista necesita trabajar con el diablo. No sé, esa idea romántica, ¿no? Del arte, del artista. Creo que ha hecho mucho estrago en mucha gente y sigue haciéndolo. Y yo creo, al final, más en el artista pues, como Rubliov, como un iconógrafo que es fiel a una tradición, tiene su propia manera de retratar, ¿no? Pero intenta estar escondido, o sea, que tenga protagonismo la luz, la realidad. O sea, ser un servidor más que un artista, ¿no? Ser un vasallo de la realidad. Ese es el arte que a mí me interesa. Eso lo hace Mali, lo hace Christian Maubin y lo hace Arvo Pärt con la música. Y hay unos cuantos, lo que pasa es que no se publicitan como los otros. Qué bueno. Sí, pero bueno, claramente yo creo que al final este arte más o menos conocido, famoso, al final yo creo que ayuda, ilumina y hace a las personas, ¿no? Nos perfecciona, nos mejora y nos da esperanza en muchos casos. Creo que al final es también una gran meta, una gran misión del arte, ¿no? Yo creo que conectando con una cosa que decías tú, Chema, antes de que el mal a veces es como muy ruidoso, ¿no? Sí. Este tipo de arte no se impone. También me parece que el buen arte tiene deja ese espacio, ¿no? Es amable. Sí. Y muchas veces tiene una cierta ambigüedad deliberada para no imponerte, ¿no? Y hace poco leí un ensayo sobre cine religioso de los años 60 y el que lo escribía decía esto, que el cine valioso que nos puede sugerir cosas sobre la fe es el que tiene una ambigüedad que permite que sea el espectador, ¿no? El que haga sus propias conclusiones, vaya por el camino que quiera, ¿no? Que simplemente lo que va a hacer esa película va a ser sugerirle algo, ¿no? Claro.
Sí, pero creo que esa es la cosa, que este tipo de arte pide permiso, ¿no? Sí. Claro. No entra un poco Claro. en la... Sí. Justo hoy escuchaba a un hombre que también está metido en estos temas de la literatura. Él es muy, muy experto en el tema del Señor de los Anillos, ahora que has citado a Mordor. Y él, hablando de la obra en general, decía, no, el bien no se puede imponer por el hecho de ser bien. Esta frase me ha iluminado una barbaridad, porque esto es lo maravilloso del bien, que no se... Bueno, tiene muchas cosas maravillosas, pero es que no se impone. Y descubrirlo es una experiencia maravillosa, ¿no? Está todo ya resumido en el himno a la caridad, ¿no? Cuando habla Pablo del amor. No se impone, no se jacta, no se engríe. Sí. Qué bonito como introducir, estoy pensando ahora, mientras decías esto, introducir al arte en este discurso, ¿no? De San Pablo como obra al servicio de amar, sin imponer, me parece una perspectiva muy bonita de lo que puede ser el arte y de cara también a artistas que quieran empezar. Tú estás empezando prácticamente porque eres muy joven. Pero me parece también una misión como muy noble, muy alta del arte, y esto no hace que sea rígida, que a veces es lo que a veces por tener una misión o por estar un poco como determinado o encauzado, como que sea, sino que tiene una misión muy, muy noble, o al menos una de las misiones que puede tener, introducida aquí. Me parece una luz muy, muy grande. Está volviendo lo sagrado también a los poetas jóvenes, por ejemplo. O sea, es verdad que cada uno a su estilo y por su camino, pero sí se está volviendo a recuperar la palabra Dios, la palabra fe, en muchos jóvenes y muy modernos y muy... Sobre todo a raíz de los acontecimientos de la pandemia, de todas estas cosas y del fracaso de la modernidad también. O sea, está habiendo una vuelta, un retorno a lo sagrado, a la interioridad. Qué bueno. Una pregunta que a mí me viene a veces a la cabeza, esta sensibilidad poética que a veces eso nos abre a lo sagrado, a maravillarnos por lo que tenemos alrededor, me parece que hay como un salto entre esa acogida de lo real, ¿no? Ese vivir en el ahora, en el presente, ¿no? El recibirlo como un regalo, y me parece que hay un salto entre eso y descubrir detrás a alguien, una presencia, un amor, como decías tú, ¿no? Un amor infinito, una presencia personal. Porque creo que hoy día quizá nos movemos más en el primer nivel, ¿no? En el arte, ¿no? En mucho arte de tipo espiritual muy interesante, que se mueve en una espiritualidad un poco más difusa, etérea, a veces un pelín quizá parece panteísta o más budista, ¿no? Y dar el salto a descubrir a alguien, como, no sé, me parece que son dos niveles. Sí, bueno, tú como cristiano, claro, quieres... Sí. Claro, quiero llegar a... Sí. pero no hace falta. Pero yo he entendido que, quiero decir, que hay algo universal, aunque sea con otro lenguaje, que también es válido a la hora de acercarse al misterio. O sea, también es verdad que nosotros, los que hemos sido educados en una fe católica, tenemos como ese esquema o esa estructura a la hora de encarar y intentamos también imponerlo, ¿no? a los que se acercan a lo sagrado. Sí. Pero yo he aprendido a echar a un lado mi esquema o mi forma de vivir también mi experiencia y descubrir que otra persona que se acerca de otra forma tiene unos hallazgos que me hermanan con él y en el fondo tiene la misma búsqueda, la misma... No sé si me entiendes. Sí. No, o sea, es verdad que a mí me pasa eso. Que muchas veces no tiene formación. Sí, desacreditamos no tiene... muy rápido igual otras cosas. Sí, ¿no? tenemos una tendencia también farisea, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy más cerca de la verdad que tú porque yo sé que Dios es una persona. Sí. Vale, sí. No sé si me entiendes. Sí. Vamos a dar lugar también, ¿no? Si alguna de las personas quiere preguntar algo a Jesús, también a Pablo, algún comentario de cualquier tipo. Bueno, primero, muchas gracias por esta conversación tan interesante y tan bien llevada. Y he tenido la tentación de introducir para bastantes veces, ¿no? Para decir muchas cosas. Entonces, me he quedado con ganas de hacer varias preguntas o varios comentarios que voy a intentar sintetizarlos en un comentario de pregunta. He leído con mucho interés la última cosa. Había leído también sobre la flor y que no se ve.
llenan muy bien los instantes, pero llenan los instantes de vida, o sea, los rostros que aparecen en un instante son muy narrativos, ¿no? Y me parece que tú también tienes esa habilidad y esa capacidad para captar en un instante toda la biografía, ¿no? Y no significa que hay corazón y que hay silencio. Lo que pasa es que me preguntaba si ese captar tanta realidad en tan poco tiempo no es demasiado exigente, o sea, si no puedes sobrevivir a eso, porque es una realidad que interpela y además que pide respuesta, ¿no? Por eso me parece, por ejemplo, o sea, no soy tan crítico respecto a la razón, me parece que Cristo es la palabra de Dios, logos, y que uno necesita retirarse y poder aplicar esos estados de conceptualidad, o sea, poder simplemente vivir sus propias relaciones en diálogo con uno mismo, poner el lenguaje a eso y leer para poder encontrar las palabras que necesita para saber lo que está viviendo. Entonces, este era el comentario que dio crítica y al mismo tiempo pregunta de decir cómo se puede tener una mirada interior tan fija y responder sin morir en el intento. No lo sé. Me queda grande la pregunta. No sé qué responderte. Yo no sé. Siento que Claro, primero no creo lo que has dicho sobre que sea tan exigente mi expresión o mi... ¿no? O sea, la veo más pobre que lo que tú has dicho. O al menos... Bueno... Yo sí siento que la realidad me hiere, me exige una respuesta. O sea, cada acontecimiento, cada instante me exige una respuesta. Sí es verdad que el ser consciente de eso, muchas veces, o sea, el vivir intensamente tiene un coste, no sé cómo decirlo. O sea, con el don viene el castigo, ¿no? Tiene un coste que, yo siempre digo que mientras escribo, tengo a un lado al diablo y en el otro tengo el paraíso. Y entonces intento escribir sin mirar, sin girar la cabeza hacia la sombra, pero sí la siento el aliento, ¿no? Y hay veces que es muy cerca. Y yo creo que ese es el coste que tiene el ser consciente de la luz, también te hace ser al mismo tiempo más consciente de la sombra. Y hablo de la sombra que hay aquí dentro de Jesús Montiel, no la que hay fuera. Entonces muchas veces sí confieso que he sentido miedo de escucharla y sé que tengo ese peligro. O sea, creo que cualquier artista tiene el peligro de ensimismarse y de dejarse llevar por los caminos del ego y la locura, como tanto, en fin, el desequilibrio, ¿no? Y yo lo contrarresto eso con mucha, ahora mismo meditación cristiana, el método de Shikasta, la oración del corazón, es lo que a mí me hace ponerme en disposición de acoger la realidad, de escribir siendo fiel a la luz. No sé si te he respondido. Pero claro, te hablo de experiencia... Yo creo que tenía una pregunta. Cuando he llegado, había presentado a Pablo y entonces he visto el libro que se llama Los libros y he visto el color así el libro de actora, ¿no? El libro de la... y he pensado obviamente en Cristian Obama y he pensado, no lo he visto, no he podido leerlo, no he echado un vistazo, pero sabía si era de Obama o era de otro, pero rápidamente pues me siento como así tranquilo y igual, si es una persona que ha leído de Obama, me siento a gusto, ¿no? Y luego me lo ha disfrutado pues, también. Entonces la pregunta es muy concreta, o sea, igual, por ejemplo, todo lo que estamos hablando lo conocí porque hacía tiempo, además, en una charla también, no perfil de los programas. Entonces ya me indagué y tal, y en ese momento pues, porque si no, no es una persona que casi no leía, ¿no? Entonces, el problema de este tipo de grandes autores que son, pues,
boca a boca. Entonces, la pregunta concreta es, Pablo y Jesús, ¿no? Pues, decirnos algún consejo de alguna lectura, aparte de puesto, ¿no? Algún autor de esos escondidos que están por ahí perdidos, o no tan perdidos, pero están tapados, que están en la cabeza, que me gustaría compartir eso. No sé, hay mucho. Bueno, se me está ocurriendo un poeta amigo, José Mateo, que ha escrito también ensayo, filosofía y poesía. Y es un hombre un poeta de verdad. Vive allí escondido en Jerez y no sale de allí. Ahora está enfermo de cáncer y es un hombre con muchísima interioridad. Discípulo de Ramón Gaya, del pintor, y os lo recomiendo vivamente. Ha hecho ahora un librito, en pretexto se llama Tratado del no sé qué, hablando por San Juan de la Cruz, hablando de, pues de Dios, y está muy bien. Vamos, se me ha ocurrido a él porque he venido hablando con él en el tren. Pues yo recomendaría, la verdad es que voy haciendo apostolado de esta autora allá donde voy, una escritora americana que vive, le dieron el Pulitzer en 2005, bueno, igual Jesús le suena, Marilynne Robinson. ¿No? Marilynne Robinson está traducida al español y publicada en Galaxia Gutenberg, casi toda su obra, y se está traduciendo más. Y ella es una escritora pues que ya tendrá 70 y pico años, es profesora de universidad en Iowa, literatura, y publicó una primera novela en los años 80 que se llama Vida hogareña, en inglés Housekeeping, y que es muy bonita, es sobre... Bueno, va mucho de la fragilidad, que es un tema central en tus libros, me parece, y va sobre dos hermanas que quedan a cargo de una tía que es un desastre en muchos sentidos, ¿no? Pero se acaban queriendo y se acaban cuidando entre las tres, Vida hogareña. Y luego, cuando realmente se hizo conocida fue en los 2000, que en 2004 publicó una novela que es como la que yo recomendaría, que se llama Gilead, es el nombre de un pueblo de Iowa, y es la historia de un pastor protestante mayor que tuvo un primer matrimonio, murió su mujer, se casó por segunda vez y ese hijo pues es muy pequeño y él está mal del corazón, entonces piensa que quizás su hijo nunca le llegue a conocer del todo. Entonces decide escribirle una carta a su hijo, contándole pues quién es su padre, quién es él, ¿no? Su vida, tal. Y Gilead, el libro, es la carta, es una carta, ¿no? Y ese libro para mí fue un enorme descubrimiento, me encanta. Y luego ella desarrolló un poco esta historia en otras 3 novelas que se llaman En casa, Lila y Jack, que bueno, desarrollan un poco la historia de Gilead. Y me parece una autora muy interesante, muy contemplativa, muy poética, con una visión profunda, pero también que mira mucho hacia lo concreto, ¿no? Hacia cómo lo cotidiano nos regala pues todos los días. Y también, para el que quiera profundizar a un nivel intelectual, pues ella también tiene ensayos. Hay 2 libros de ensayos publicados de ella. Y yo el que he leído es uno que se titula Cuando era niña me gustaba leer. Y es muy, muy bueno. Bueno, yo recomendaría a esta autora, a Marilynne Robinson. Sí. Bueno, yo tengo una imagen que me ha venido a la mente, es un ejemplo y una pregunta, intenta ser breve. Cuando has mencionado que cuando escribes tienes por una parte al diablo y por otra parte al paraíso, no he podido evitar recordar un poema de Hölderlin, no recuerdo el nombre del poema, pero que decía, noto el hálito de la muerte en mi nuca y solo pido un verano más donde pueda escribir la palabra aceptada o algo así. Ha sido algo que bueno, me ha venido a la mente. Después, cuando habéis mencionado a André Rublev, estabais hablando de cómo el arte quizás tendría que centrarse más en lo bueno, que lo bueno está ahí, está en lo concreto,
y que quizás lo mal que esté no tendría que ser el objeto protagonista del arte. Y hay un fragmento de la película de Tarkovsky, de Andrés Ruller, en el que está teniendo una discusión porque le exigen pintar el infierno y dice que él no quiere pintar el infierno, él quiere pintar la belleza, lo bello de Dios y del mundo cristiano. Que es bueno, un ejemplo. Y la pregunta viene a colación de algo que estaba comentando con Pablo en la puerta, de cómo quizás la forma que tienes de enfrentarte a la realidad tiene cierto aire franciscano, en el sentido de que, corregidme, no soy un experto ni mucho menos en teología en el mundo cristiano, casi todo lo contrario, pero la forma que tienes de afrontar el mundo es pues, muy contemplativa, centrada en la belleza y en la reflexión a través de esta contemplación. Y la pregunta era que si realmente tú notas esta influencia franciscana o si quizás algo más pues, circunstancial. Muchas gracias. Antes de que responda, estoy totalmente de acuerdo. Sí, me suscita... Yo creo que... No es el primero que me lo ha dicho, pero... Es que sí, ahora respondes tú, pero que es lo importante y lo interesante. Pero claro, hay algo en la pobreza, en el recibir, en el estar como atento a lo que Dios pone, que yo creo que San Francisco de Asís vivía totalmente, es que su oración era así. Entonces yo no me lo había formulado, pero mientras estabas diciendo, digo, ¿cómo no lo había pensado? Sí, sí. Pero bueno, igual no tiene nada que ver. Me va a encantar la referencia a Tarkovsky, que lo adoro también. Y es verdad, no me acordaba yo de esa escena. O sea, tengo que hacer yo algo con eso, me has dado una idea. Ahora sí es una idea. No lo sé, no... Hombre, yo hubo un tiempo pues más joven que leía La Florecilla y me impactó mucho la vida de Francisco de Asís. Pero no es de los que yo tengo especial, no sé cómo... ¿sabes? Inclinación. Sí, no sé. En todo caso, ¿qué diferencia, no? Francisco Asís, que vivió la pobreza y vivió todas esas cosas y no las escribió, sino que lo vivió. Sí. Digo que es muy fácil escribir, ¿no? ¿Y tú? Para algunos. No, bueno, pero yo lo hago en mi despacho. Sí. Pienso que la similitud, yo creo que va por eso, o sea, tú lo decías, ¿no? En cómo que escribes, dejando que las cosas sucedan. Hay muy poco de imposición o determinación por tu parte. Y San Francisco de Asís era así. Los discípulos de San Francisco de Asís le pedían, por favor, danos una norma, danos algo para que nos rijamos, ¿no? O sea, como, imponme algo. Él se negaba profundamente a hacer esto porque no era lo que él vivía, porque él descubría a Dios en todas las cosas y por eso tú escribes sobre mariposas y él, San Francisco de Asís, tenía éxtasis espirituales con un árbol o con no, bueno, la naturaleza, un árbol no hablar, ¿no? Pero pienso que hay algo de similitud, aunque uno no... También me parece bonito pensar cómo la obra de arte, creo que es así realmente, siempre trasciende de algún modo al propio autor, entonces coge matices que incluso a uno le superan o que uno no había pensado. Esto a mí, por eso lo sabe Malik, por eso no da entrevistas. Si no habla mucho de su obra, acaba estropeándola totalmente. Sí. Claro. Y generando mucha frustración en la gente. Que es mejor callarse. Sí, ¿verdad? Sí. Yo quería darte las gracias, Jesús, por compartirnos tanto de ti, de tu arte, de tu vida, de tu interioridad. Y quería preguntarte un poco si la poesía, en este punto de tu vida, que nos has hablado de la contemplación, de tu acción contemplativa, de cómo te vas llenando cada día, vaciándote de ti, de tu ego, me encanta todo eso, si la poesía te está respondiendo, te está realimentando, te está dando esa misión tuya en la vida, si ese es el cauce por el que tú estás amando, porque además amar a tu hijo cuando coges los muebles o cuando está enfermo, si la poesía realmente está siendo protagonista en ese sentido de arte verdadero y que está aquí haciendo una obra de arte, de ti. O sea, totalmente. Y quizás esa es la clave de mi escritura. O sea, veo, al principio, cuando en los primeros libros, yo insistía en que yo escribía lo que quería llegar a vivir, pero no lo que estaba viviendo. O sea, mi escritura me evangelizaba a mí. O sea, yo muchas veces era pesimista, estaba mal,
no sentía la existencia de Dios y sin embargo cuando escribo es como que algo me empuja hacia... O sea, no puedo escribir de manera pesimista, no puedo. Entonces siento que es algo que no me doy yo. Entonces yo me asombraba frente a lo que yo mismamente escribía. Entonces eso fue en los inicios y luego me he ido dando cuenta que lo que uno escribe lo va escribiendo a él. O sea, lo que tu obra te va transformando realmente. Y a mí mi obra ha ido educando mi corazón de manera que hoy en día mi escritura y mi vida están mucho más próximas que al principio. Y yo creo o tengo la intuición de que la escritura o el arte es como el bastón de un invidente, ¿no? Que te sirve para andar por la oscuridad y que el día que no necesite el bastón, pues no tendré necesidad de escribir. O sea, yo pienso que el día que me libere de la escritura estaré totalmente, o sea, viviré ya totalmente. Y camino hacia eso, o sea, cuando coincidan ya la escritura y la vida, ojalá aprenda a callarme y a dejar de escribir. ¿No? O sea, esa es la... no sé si me explico, pero lo veo así como dos líneas, ¿no? Que se van acercando, la escritura y la vida, y cuando impacten no tendré necesidad de escribir. No sé. El gran silencio, ¿no? A lo mejor será el día que muera, no lo sé, pero en todo caso será una liberación. Aunque sea muriéndome, ¿no? Que me ha llamado la atención que mencionaras la película El Gran Silencio, que bueno, una maravilla. Es una maravilla de película. Yo tengo una experiencia muy particular con esta película y es que en la pandemia, en la pandemia dura, ¿no? Cuando todo el mundo estábamos ahí encerrados en casa, pues vivía pues como los demás cristianos de modo atípico, ¿no? Viendo pues las celebraciones por la televisión, tal. Y cuando llegó el Sábado Santo, que es un día en el que uno no sabe muy bien qué hacer con su vida, ¿no? Pues yo dije, pues hoy voy a ver El Gran Silencio. Y recuerdo ver, a mi madre no se la puse porque tampoco quería hacerle pasar por ahí, ¿no? Pero dije, bueno, pues voy a ver El Gran Silencio y aquella tarde me dediqué a eso, a ver El Gran Silencio, en un Sábado Santo, ¿no? Que es el día del silencio. Y me llamó mucho la atención y me parece que conecta mucho, por lo menos con La Última Rosa, porque El Gran Silencio, bueno, asistimos un poco a la vida cotidiana de estos cartujos, ¿no? En la Gran Cartuja, ahí en Suiza creo que es. En Francia, en los Alpes. En Francia, sí. En Francia. Y como, bueno, pues ahí vemos muchas cosas, oraciones, las profesiones de algunos nuevos, los ratos de asueto, pero al final lo llamativo es que lo que vemos son los rostros, ¿no? El final de la película es una sucesión de rostros de ellos, ¿no? Que simplemente miran a cámara y no dicen nada, simplemente miran a cámara, ¿no? Y uno de ellos ciego, sí, que ve, que es curioso, que habla de la muerte. Ah, es verdad. Pues me parece como que el protagonismo del rostro aparece mucho, por lo menos en La Última Rosa, sí, cuando hablas de tu suegra, que tiene un cáncer, un tumor, ¿no? Cerebral, sí, murió. Que murió, y dices como muchas, que ya y tiene la cara hinchada, ¿no? Y cuentas como muchas personas dicen como que recuerda algo a lo que era ella, ¿no? Y yo creo que realmente es la imagen de Dios, ¿no? Como el rostro tiene esa capacidad, bueno, no sé, que... Sí, o sea, lo que dices tú es una cosa que a mí me ha fascinado siempre, que es el rostro de los contemplativos, y que para mí es una de las pruebas de la existencia de ese amor del que hablábamos. Porque es curioso que el mundo, por una parte, dice que no reprimamos nuestros apetitos, que nos dejemos llevar por las experiencias, las emociones. Sin embargo, el rostro de la gente que obedece ese mantra del mundo es oscuro. Lo veo en mis alumnos, y yo también he tenido ese rostro, ¿no? Y el rostro de la gente que hace lo contrario de lo que dice el mantra del mundo, o sea, que se somete a una disciplina, que vive en silencio, que tiene un rostro luminoso. O sea, como que la felicidad está la plenitud está en el lado contrario, la dirección contraria de la que, como si alguien hubiera hecho una trampa y hubiera cambiado la dirección de la flecha, ¿no? Con tiza. Y
Y entonces digo, si estos hombres, o sea, si Dios no existe, y estos hombres serían los más imbéciles del mundo. Y sin embargo, ¿por qué tienen ese rostro? O sea, si es una mentira y si es un fantasma al que se dirigen en la oración, ¿cómo es posible que tengan esa alegría? O sea, la fabrican ellos, se convencen, es imposible. O sea, para mí es una de las pruebas empíricas de que hay una existencia de un amor que va más allá de la muerte. O sea, no tiene otra explicación. Hablábamos antes, Pablo, también y yo, de, ¿cómo se el autor? No recuerdo, el iconostasio. Sí, Pavel Florensky. Florensky, Sí. la gran teoría de que el artista es el santo, porque es el que refleja la belleza del otro mundo. Entonces el que hace el icono de algún modo refleja eso, pero el artista es el santo. No sé si alguien quiere... Vamos, pues concluimos. La verdad es que da pena porque podríamos seguir. Esto me parece que es como hasta la eternidad. Te doy las gracias, Jesús. Damos gracias también a Dios, que ha salido aquí presente en el coloquio y claramente está pues muy presente en nosotros, en el arte. Damos gracias a Dios y nada, pues nos seguiremos viendo, espero. Así que terminamos así. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Jesús, de verdad. Súper a gusto.